Descargo de responsabilidad. Martial God Azura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Cementerio Asura. El cementerio Asura era un terreno prohibido en la galaxia de las 9 almas, y todo el que entrara allí podía considerarse cadáver, pues los espíritus Asura que habitaban ese lugar eran semidioses, y había un rango de edad y algunos requisitos para entrar. El que dejó el terreno prohibido detrás, también era un cultivador más allá del verdadero dios. No había posibilidad de que alguien rompiera este lugar a la fuerza, y si había alguien capaz de hacerlo, el poder allí no le interesaría. Chu Feng pensaba en todo esto, mientras se dirigía a la entrada, escoltado por Zhuge Yuankong, y también Miao Miao, que no había querido entrar al palacio principal, y empezar a cultivarse, hasta que estuviera segura de que él estaba bien. Chu Feng supuso que esperaría a que Zhuge Yuankong se marchara. Maestro, cuide de Miao Miao, volveré en un rato, dijo Chu Feng acercándose a la entrada del cementerio Asura, que en verdad parecía una tierra maldita y devastada. Esperaremos por ti, dijo Zhuge Yuankong, que aún parecía dudar de que él en verdad entrara al lugar, porque no sabía que Chu Feng tenía una carta oculta, y este lugar no representaba ningún peligro para él. Chu Feng, ten cuidado, dijo Miao Miao con preocupación, viendo la apariencia del lugar en que Chu Feng pretendía entrar. Miao Miao, no te preocupes, esto es solo una matriz espiritual, explicó Chu Feng, y ante la mirada incrédula de Zhuge Yuankong, en verdad entró al cementerio Asura. Al entrar, Chu Feng fue transportado, y se vio a sí mismo en una especie de castillo mazmorra, del tamaño de una ciudad. Lo aterrador y una muerte segura para aquellos que invadían este lugar, era que los espíritus asuras en este lugar, eran espíritus que estaban en el reino de semidios, y su líder en el reino de semidios de rango 8, y cualquier joven que entrara allí, estaba muerto, porque estos espíritus asura, eran espíritus demoníacos, y cultivaban devorando el alma de los humanos y criaturas. También eran 1 millón de ellos, y no había a dónde correr en este lugar. Justo ahora, enfrente de Chu Feng habían 3 espíritus demoníacos en el rango 9 de exaltado marcial, que al verlo atacaron con su aura de espíritus asura, pero se encontraron con su poder marcial, para detenerles, por lo que abrieron mucho los ojos, sin poder comprender cómo era que un exaltado marcial de rango 1, podía tener un aura de batalla capaz de enfrentarles, cuando en este reino, el aura de batalla de todos era sellada, algunos incluso tenían problemas para desatar algún potenciador. Chu Feng no pensaba explicarles y de una vez abrió su puerta espiritual, y la chica más linda del universo, salió colocando una hermosa pierna blanca como la nieve fuera. Era su dama reina, que emanaba el aura de un semidios pico, después de pasarse 5 años cultivando con energía de fuente de un semidios que era Zhao Hong. Con su dama reina aquí ninguno de estos espíritus demoníacos eran un problema para él. Los espíritus demoníacos abrieron mucho los ojos al ver a su dama reina e intentaron huir para dar la alarma, pero su dama reina les aplastó contra el suelo con la presión de su aura, y ya no pudieron moverse. Chu Feng sonrió. Puedo ver la matriz, pero será mejor avanzar al centro de esta para tomar el control del lugar, dijo Chu Feng. Su dama reina colocó una sonrisa maligna, y extendió su aura por todo el lugar, aplastando a todo el que se encontrara. Sígueme entonces. Sentenció su dama reina, pasando a un lado de los guardias, y dirigiéndose a la zona central. Chu Feng la siguió, y escuchó el rechinar de dientes de Xueji, que era un exaltado marcial de rango 1, pues Chu Feng no le daría energía de fuente para que ella superara su propio cultivo, eso sería suicidio, porque ella era una bruja que podía matarle si tuviera la oportunidad. Chu Feng la ignoró, y caminó detrás de su dama reina, viendo a los espíritus demoníacos aplastados por el camino. Ellos no podían siquiera pensar en luchar contra su dama reina, que era un semidios de rango 9. Ellos avanzaron al centro de la formación, que desde dentro, se podía ver con claridad bajo sus ojos del cielo mejorados. Chu Feng se preguntó si el emperador de la masacre lo hizo así por no esperaba que alguien fuera capaz de ver su matriz, o si fue porque esperaba que alguien pudiera tomar el control de esta matriz por su cuenta, si era que tenía la habilidad suficiente, pero Chu Feng lo dudaba, pues con lo que él sabía, ni un dios sería capaz de controlar esta matriz, él necesitaría a sus matrices y as cuánticas para tomar el control. Y el centro de la matriz de espíritus demoníacos Asura, era la misma sala del trono del rey Asura, que había estado en su trono, pero que su dama reina obligó a levantarse y se sentó ella misma, haciendo que el rey Asura se colocara sobre una rodilla enfrente de ella.
El rey Asura apretó los dientes tratando de rebelarse, pero una nube de humo negro que parecía venir del infierno con fantasmas y todo, salió del cuerpo de su dama reina, y envolvió al rey Asura por un par de segundos. Luego se retiró dejándole herido de gravedad por atreverse a plantar resistencia. Conoce tu lugar, esta reina ya es misericordiosa al dejarte conservar tus ojos después de atreverte a mirarme y estar sentado en un trono delante de mí, dijo su dama reina con frialdad. Los espíritus más fuertes estaban allí en la sala, pero su dama reina ni siquiera los miró, y todos estaban aplastados contra el suelo. Chu Fen, que había desplegado algunas decenas de yas, ya estaba tomando el control de la matriz. Tranquilícense, no pienso hacerles daño, tomaré el control de este lugar, y haré que vuelvan a ser espíritus mundiales de Asura. Un día, también les devolveré a su propio mundo, si eso es lo que desean, dijo Chu Fen. ¿Planeas tomar la herencia del emperador de la masacre? Morirás en las pruebas, dijo el rey Asura con desprecio. Chu Fen se reinó al igual que su dama reina. ¿Pruebas? Soy un dios, ¿crees que un maestro espiritual, que ni siquiera puede crear una matriz adecuada, tiene las calificaciones para hacerme alguna prueba? Preguntó Chu Fen con desprecio, mientras la matriz caía en sus manos, y ahora él era quien tenía el control completo de este pequeño reino. Incluso un dios verdadero, que entrara en este momento a este lugar, estaría en sus manos, gracias a esta matriz. Impresionante, dijo Chu Fen, mientras extraía toda la información de la matriz. Con lo que hay en esta matriz, no voy a necesitar recursos de cultivo hasta que avance a dios verdadero, dijo, aunque ahora apenas tenía suficiente comprensión marcial para avanzar al reino de un semidios de rango 1, a él le faltaban conejillos de indias, porque solo había tenido a Zhou Hong. El rey Asura trató de gruñir, pero su dama reina selló su boca, y Chu Fen estaba ocupado buscando un par de espíritus que eran especiales en ese lugar, por lo que lo ignoró todo. Chu Fen sonrió al encontrar lo que buscaba, y un joven llegó allí siendo transportado desde otro lugar de la mazmorra. También una esfera negra, que hizo gruñir al rey Asura. Chu Fen ignoró al joven, que no era un espíritu demoníaco, y a pesar de ser un espíritu Asura, parecía más humano que espíritu. Chu Fen rompió la matriz que era la esfera negra, y un bebé de unos 3 años, de piel blanca como el jade y cabellos negros como la tinta, saltó a sus brazos. Papá, dijo el bebé con voz aguda, haciendo parpadear a su dama reina, pero Chu Fen solo sonrió. Querida hija, dijo Chu Fen abrazándola sin dudar, y el rey Asura por poco vomita sangre de la ira que se retrataba en su expresión. En realidad este bebé era hija del rey Asura, pero como ella se negó a seguirlo, él la había sellado en la esfera hasta que creciera, y pudiera usarla en sus planes para escapar de esta matriz creada por el emperador de la masacre. Papá, repitió la bebé, que no era para nada una niña inocente, y era consciente de todo, pues ya había tenido el juicio suficiente para pelearse con su propio padre. Querida hija, tu nombre será Yao Yao, y como tu padre, tengo muchos regalos para ti, dijo Chu Fen sacando un artefacto que tenía forma de tetero, y que era un artefacto de almacenamiento de energía de fuente, de nivel exaltado. El bebé, que podía sentir la energía de fuente, se apresuró a tomar el biberón, y a chupar con entusiasmo. Yao Yao, papá quiere tomar este lugar como su propia herencia, ¿puedo? Preguntó Chu Fen con una sonrisa. Papá puede tomar todo, sentenció Yao Yao, sacándose el biberón de la boca mientras hablaba, y luego volviendo a chuparlo, mientras su cultivo se disparaba. La cantidad de energía de fuente en el biberón, era suficiente para que ella avanzara al reino exaltado. Bien, como mi hija me ha dado permiso, me quedaré con todo, sentenció Chu Fen, y el otro espíritu que también parecía humano como Yao Yao, gruñó, aunque igual que el resto, él estaba atado y sin poder moverse. Su cultivo tampoco era una amenaza para Chu Fen, pero él lo acercó, porque este espíritu llamado Sol Brillante, era uno de los esbirros de Sima Xiangtu y este había dejado un seguro de vida en él, por si moría, desatar el caos en la galaxia y tomar venganza por su muerte. Por desgracia para Sima Xiangtu, cayó en manos de Chu Fen, que exprimió cada pequeño conocimiento de su mente y también tomó su lugar en cuanto al control de la criatura plantada en Sol Brillante, por lo que al poner su mano sobre la frente de este, y con la ayuda de varias matrices, la aterradora criatura que estaba oculta dentro de Sol Brillante, fue extraída y sellada en una matriz, hasta que Chu Fen la llevara a su laboratorio para ser estudiada. Él tenía grandes planes para esta criatura, pero ahora lo principal era tomar esta herencia. Chu Fen, ¿qué era esa cosa?
Preguntó su dama reina, pues el aura de la criatura al salir, dejó a todos sin aliento, incluida su dama reina, por lo que todos entendieron la clase de horror que estaba dentro de Sol Brillante y el caos que podía ocasionar si se liberaba. Incluso el mismo Sol Brillante, miró a la criatura con los ojos muy abiertos, y todos comprendieron que él tampoco era consciente de lo que llevaba consigo. Sima Xiang, tú no es una persona confiable, has sido muy tonto al confiarle tu futuro, dijo Chu Fen al aturdido Sol Brillante. El rey Asura le gruñó a su hijo, entendiendo que había estado haciendo tratos oscuros a sus espaldas, y también lo habían estado usando de la peor manera. Idiota. Sentenció Yao Yao, sacándose su biberón por un par de segundos para reprender a su hermano. Bien, comencemos, dijo Chu Fen, mirando al rey Asura. Rey Asura, deben decidir ahora. ¿Me seguirán a mí y Yao Yao, o se quedarán viviendo como espíritus demoníacos en este mundo? Preguntó, y su dama reina retiró la mordaza de la boca del rey Asura. Te seguiremos, pero debes dejar a mi hijo bajo mi cuidado, dijo el rey Asura. Como desees, dijo Chu Fen mientras la matriz se activaba, y la pieza de control de esta, en manos del rey Asura, volaba hasta él, y comenzaba a absorber el poder reunido por los espíritus demoníacos. Este poder, había sido dejado atrás por el emperador de la masacre, para darles algo que hacer a estos tipos, aunque sus cultivos no lo necesitaban, porque solo estaban sellados y una vez se convirtieran en su herencia, él solo tendría que liberarles. Por supuesto, Chu Fen no haría esto, porque el único espíritu al que le confiaría su vida, era a su dama reina, el resto tendría que estar siempre a su mismo nivel de cultivo. El poder de la matriz fluyó a Chu Fen y su cultivo empezó a aumentar a toda velocidad, pues él solo necesitaba recursos para avanzar de rango. Este poder también contenía comprensión marcial, y podía elevar su cultivo aunque él no poseyera comprensión marcial, pero era una comprensión marcial deficiente, a lo sumo podría avanzar 2 rangos de forma estable, y el resto sería desperdiciado, porque esta matriz no contaba con un almacenamiento. Eso fue lo que ocurrió en sus recuerdos de otro mundo, pero ahora, la matriz estaba por completo bajo control de Chu Fen, y él era el que decidía lo que se debía hacer, y al final, si no quería seguir avanzando, también podría almacenar estos recursos de cultivo. Su dama reina liberó a los espíritus demoníacos que se convertían en espíritus mundiales de nuevo, mientras perdían algunos rangos de cultivo. Pero eso no les importaba, lo que les tenía asombrados, era cómo el cultivo de Chu Fen aumentaba sin parar, pasando rango tras rango, desde el rango 1 de exaltado marcial, al rango 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de exaltado marcial, mientras su aura crecía, y su cuerpo se fortalecía. Sus potenciadores fueron liberados, y los espíritus mundiales temblaron ante el poder de su línea de sangre y el poder divino de los 4 símbolos. Chu Fen sintió como el reino divino le llamaba, y sus ojos se cubrieron de rayos y poder divino, mientras se abría paso al reino divino, para convertirse en un semidios. Su cultivo pretendía seguir subiendo, pero Chu Fen lo detuvo, y almacenó el resto de los recursos de cultivo, pues más avances no tendrían una base firme, y solo debilitarían su cultivo. Chu Fen sonrió a los espíritus Asura, que le miraban conmocionados, y Yao Yao soltó su biberón de energía de fuente, para aplaudir. Papá es muy fuerte, felicitó Yao Yao, y Chu Fen sonrió y le acarició la cabeza. Recibiré sus juramentos en este momento, dijo Chu Fen levantando la insignia de control de la matriz con su mano derecha, mientras con la izquierda sostenía a Yao Yao. El cuerpo de Chu Fen estaba cubierto por la armadura de rayos, el aura de la tortuga negra y el fuego del pájaro vermellón. A su espalda, había alas de rayos, fuego, y de dragón. Sus ojos brillaban con rayos de distintos colores y poder divino. El aura de su línea de sangre y el poder de los 4 símbolos palpitaba en su cuerpo, y daba una sensación sobrecogedora, que era la presencia de su línea de sangre y de las 4 bestias, que corría libre y con alegría, pues poner un pie en el reino divino, había hecho que ya pudieran manifestar parte de su poder sin causarle ningún daño a su cuerpo. Eso quería decir que si fuera a pelear con su poder marcial, Chu Fen no necesitaría armas o técnicas marciales. Los espíritus Asura temblaron, y al quedar libres de la presión de su dama reina, no se atrevieron a dudar, y todos ellos juraron lealtad sin ninguna duda, incluso Sol Brillante no se atrevió a quedarse de pie y temblaba del miedo. El rey Asura no se había levantado y lo miraba con incomprensión, mientras hacía sus juramentos.
Los espíritus que iban haciendo sus juramentos, eran absorbidos por la matriz, que estaba creando un mundo espiritual propio en el mundo espiritual de Chufen, y absorbía a los espíritus usando puertas espirituales. Por eso, la sala iba quedando despejada, para que fueran entrando más espíritus, que solo le veían, y se ponían sobre una rodilla para jurar lealtad y ser enviados al mundo espiritual en formación. Y después de que 1.000.000 de espíritus juraran lealtad, solo quedaban su dama reina, Yao Yao, y él en el lugar, por lo que Chufen deshizo el resto de la matriz y guardó todos sus recursos. Mientras la matriz se deshacía, el castillo desaparecía, y Chufen volvió a aparecer fuera de la dimensión creada por el emperador de la masacre para sus espíritus Asura. A unos pocos kilómetros de él, estaban Miao Miao y Zhuge Yuankong, que aparecieron a su lado con un movimiento de este. Ni siquiera un dios verdadero tendría tal dominio de su línea de sangre y poder divino, dijo Zhuge Yuankong con impotencia, mientras Chufen reprimía su línea de sangre y poder divino, para ocultar sus potenciadores. Su dama reina también regresó a su palacio espiritual. Chufen, ¿estás bien?, preguntó Miao Miao con preocupación. Chufen asintió sin dudar. Todavía hay algunas cosas que debo buscar, dijo Chufen alzando la mano libre y creando una matriz clon, cuyo destino eran los 100.000 palacios, donde realizaría una actualización, para avanzar al reino de semidios, aunque solo hasta el rango 1, porque más allá de eso la comprensión de Chufen era inestable. De momento, él necesitaba algunos semidioses para completar sus estudios. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Zhuge Yuankong mirando a Yao Yao, que estaba a punto de terminar su biberón, y su cultivo ya había aumentado a exaltado de rango 9, su talento apenas era inferior al de su dama reina y Xueji. Chufen sacó otro biberón de energía de fuente, pero este con energía de fuente de nivel exaltado marcial pico. Yao Yao abrió mucho los ojos, y tiró su actual biberón a un lado, para tomar el otro, y empezar a chuparlo. Parecía que su apetito era insaciable. Zhuge Yuankong hizo varias muecas. Volveré a la galaxia de la luz santa, hay algunos tesoros interesantes en ese lugar, dijo Chufen. Discípulo, no seas demasiado imprudente, la galaxia de la luz santa, no es lo que parece, advirtió Zhuge Yuankong. Chufen ya sabía eso, por lo que no se apresuró a correr por el lugar de forma desordenada, y le dijo a la gente del clan que mantuvieran sus ambiciones bajo control. Lo sé, tendré cuidado, dijo Chufen, y Zhuge Yuankong asintió y de un paso desapareció. Chufen supuso que le urgía consumir el alma refinada de Sima Xiangtu, porque no quería que Chufen le alcanzara, pero era inútil, su velocidad de cultivo no tenía igual, y Chufen pronto le superaría, solo necesitaba encontrar algunos conejillos de indias apropiados. Chufen, esa matriz que hay sobre ti, solo es una carta de presentación, y como Chu Xuanyuan, es un amigo, no la he tocado. Si quieres quitarla, puedes hacerlo tú mismo, dijo la voz de Zhuge Yuankong mientras desaparecía. Chufen apretó los puños y rechinó los dientes. Ese viejo era en verdad un bastardo, pero el padre desobligado conocía la debilidad de Chufen, y sabía que si ocultaba su matriz para que solo un Kappa dragón verdadero pudiera verla, Chufen no tendría ningún chance de quitársela. Chufen solo podía rechinar los dientes. Chufen sacó el palacio central, y miró a Miao Miao, para entregarle a Yao Yao. Miao Miao, dentro podrás cultivar más rápido que en las salas de cultivo comunes. También podrás añadir un poder divino a tu línea de sangre y si lo deseas, también recibir mi línea de sangre, dijo Chufen. Miao Miao miró a su alrededor, mientras abrazaba a Yao Yao que no soltaba su biberón, y al final comprendió que con su cultivo actual tampoco sería de ayuda para él, por lo que entró al palacio central, llevando a Yao Yao con ella. Chufen volvió a quedar solo, y ahora tenía dos objetivos más que cumplir, que era recoger una rareza natural y el árbol sagrado del vacío. En cuanto a la rareza natural, no tenía demasiado interés en ella además de su investigación, porque esta era una rareza natural que se alimentaba de líneas de sangre y eso era muy interesante, ya que su línea de sangre se alimentaba de rarezas naturales. Era de interés para él estudiar un método opuesto. Y Chufen voló lejos de donde había estado el cementerio Asura, y abrió el espacio, para viajar a la galaxia de la luz santa. Una vez en la galaxia de la luz santa, él abrió un portal que le llevó al reino superior de la estrella púrpura y luego fue al salón de la estrella púrpura. Chufen entró al terreno prohibido del salón de la estrella púrpura, sin que nadie lo viera, y sin que la matriz que protegía el lugar pudiera detenerlo. Una vez dentro del terreno prohibido, Chufen dio con facilidad con lo que buscaba, pues la rareza natural no se molestaba en ocultarse y emanaba un aura agresiva.
Chu Fen se plantó delante de ella, y se dejó ver. La rareza natural se dio de cuenta de su presencia y de inmediato desplegó su aura de batalla y un disfraz que la hacía parecer un sol radiante. Chu Fen puso los ojos en blanco, y la reprimió usando su aura, pues su poder no iba más allá del exaltado marcial. Así, delante de Chu Fen, apareció una niña de cabellos dorados y ojos azules, con rasgos tan finos como un elfo. ¿Quién eres?, preguntó la niña. Soy Chu Fen, y si vienes conmigo, y me permites hacerte algunos estudios, te liberaré del sello que te retiene en este lugar. Y la niña bufó con desprecio, interrumpiendo sus palabras. No necesito tu ayuda, pero eres libre de intentar someterme, dijo con una sonrisa insinuante. Chu Fen parpadeó por su descaro, y sus evidentes planes oscuros. Chu Fen, esa mocosa es peligrosa, no te le acerques, advirtió Xueji. Chu Fen, esta mocosa tiene un aura extraña, no la subestimes por su nivel de cultivo, aportó su dama reina. Déjame salir, le daré una paliza, y luego podrás estudiarla todo lo que quieras, agregó. Mi dama reina, Xueji, gracias por preocuparse por mí, pero esta mocosa todavía no está a mi nivel, solo quería ser amable y dar una buena impresión. Ya saben que prefiero no actuar con violencia, pero si ella me escupe en la cara y además trama en mi contra, solo puedo darle una lección y arrastrarla a la fuerza, dijo Chu Fen dando un paso, y plantándose enfrente de la niña rareza natural, que parpadeó al ver que le tenía al frente y a su completa disposición. La expresión amable de la niña de cabellos dorados se volvió en una de malignidad, mostrando todos sus dientes y empezando a carcajearse, mientras liberaba un aura extraña que fue directo a su Dancian. Tu línea de sangre ahora me pertenece, declaró la mocosa con tono siniestro y satisfecho, pero solo un segundo después, su rostro se cubrió de horror, y chilló de agonía, cuando el cuerpo de Chu Fen se cubrió de relámpagos y dragones de rayos de varios colores recorrían su cuerpo, provocando destellos centelleantes de vez en cuando. Chu Fen solo pescó a la mocosa creída del cuello, y la arrastró con él, hasta plantarse en el suelo. Chu Fen se sentó sobre sus rodillas, y acostó a la mocosa que intentó comerse su línea de sangre boca abajo sobre sus piernas, sin que ella pudiera resistirse en lo absoluto o se atreviera a volver a ir en contra de su línea de sangre. ¿Qué haces?, chilló la mocosa con aprensión, mientras veía como Chu Fen levantaba la palma de la mano. ¡Ah! Chilló la niña, cuando la mano de Chu Fen se estrelló contra sus nalgas, provocando un gran estruendo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Chu Fen con calma. Maldito. ¡Ya! Volvió a gritar cuando Chu Fen le dio otra palmada que hizo estremecer la tierra, y le sacó las lágrimas. Esta mocosa había tratado de matarlo, y Chu Fen no tendría piedad de ella. Bastardo. ¡Ah! Otra palmada. Tu nombre, insistió Chu Fen, mientras a la mocosa se le empezaban a salir los mocos. Wen Xue. Gimió la niña con voz llorosa, y toda su arrogancia ya tragada y digerida en su estómago. Chu Fen dejó que Wen Xue se levantara, y ésta saltó sosteniéndose el trasero, mientras sus lágrimas se derramaban y su anterior expresión altanera desaparecía por completo. Wen Xue, a partir de ahora, seré tu maestro. Parece que no necesitas recursos para avanzar, pues has estado acumulando miles de líneas de sangre celestial, solo necesitas tu libertad, y algo de comprensión marcial, dijo Chu Fen sacando el palacio principal. Entra allí, mis matrices te ayudarán facilitando tu camino y comprensión, así podrás cultivar más rápido. Mientras lo haces, haré algunos estudios de tu cuerpo y habilidades, no intentes molestar a mis prometidas, o causar ningún alboroto, o me verás de nuevo, advirtió señalando el palacio. Wen Xue se apresuró a volar hacia el palacio principal, mientras seguía sosteniendo sus posaderas. Ella parecía un poco mayor que Bai Liluo, pero entre las dos, Bai Liluo era una mujer adulta y Wen Xue, una mocosa pedante, arrogante y de muy mal carácter, a la que había que disciplinar con mano dura, o terminaría siendo igual de loca que la mayoría de la gente que habitaba este mundo. Resultó ser solo una mocosa llorona, dijo Xueji con desprecio. Sus habilidades son interesantes, dijo Chu Fen con despreocupación, y salió del terreno prohibido, para abrir un portal al reino superior Gran Chiliocosmos, pero no para volver con el clan Chu. Chu Fen salió enfrente de una gran formación espiritual, donde estaba un gran árbol, que llamaban Árbol Sagrado del Vacío. Este árbol era uno de los tesoros del reino, y los jóvenes venían allí cada 100 años en busca de oportunidades, cuando se abría la matriz protectora que cuidaba el árbol y que Chu Fen atravesó sin causar la más mínima salpicadura de poder o resistencia.
Chu Fen entró al gigantesco árbol cuyo interior eran túneles de madera, con pequeños tesoros de cultivos distribuidos aquí y allá. Chu Fen ignoró todo, y siguió el rastro de una gran energía marcial que sentía al fondo, y que parecía comunicarse con su línea de sangre y poder divino. Chu Fen, este lugar es peligroso, lo que haya aquí, incluso supera a ese viejo de antes, advirtió Xueji, cuyos instintos eran bastante buenos a la hora de percibir el peligro. No, es un tesoro y algunos recursos de cultivo, explicó Chu Fen y siguió avanzando. Es peligroso, gruñó Xueji. Los jóvenes del clan Chu suelen venir aquí, no hay peligro, dijo Chu Fen y siguió avanzando. Chu Fen, ten cuidado, dijo su dama reina, y el mundo de Chu Fen se oscureció, tras ser atrapado en una matriz ilusoria. Chu Fen parpadeó. Esto no había pasado en sus recuerdos de otro mundo, él debió llegar al final del camino, para tener algún contacto con el árbol sagrado. Chu Fen se vio a sí mismo flotando sobre una fortaleza en construcción que era una matriz y una niña estaba enfrente de él. Gran hermano, los demonios se acercan y quieren comerme. ¿Me ayudas a completar estas matrices para defender mi casa de ellos? Preguntó una pequeña niña con tono algo lamentable y lastimero. Chu Fen en verdad sintió que ella corría peligro, y estaba a punto de hablar, pero las matrices defensivas en su cerebro se activaron y empezaron a decodificar la matriz que estaba apresando su mente, y a liberarle de la ilusión. La niña que había salido a saludarle, le miró con asombro, mientras Chu Fen tomaba el control de la matriz ilusoria y todo el lugar empezaba a desaparecer. Chu Fen sonrió. Lo siento, parece que no podremos jugar, dijo Chu Fen, pues este nivel de matrices no eran un reto para él, y fingir que le afectaban sería un fastidio. La pequeña niña sonrió. Tu corazón no alberga dudas, si lo hicieras, no podrías tomar el control de esta matriz, y tu talento es sobresaliente, eso es más que suficiente de momento, dijo la pequeña niña, que también desaparecía convirtiéndose en una luz blanca. La luz blanca se dirigió al Dantian de Chu Fen, pero se detuvo al ver que había dos Dantian. Entiendo, en verdad eres extraordinario, dijo la voz de la niña y su luz se hizo más grande. Chu Fen miró en estado de aturdimiento, como la luz se situaba en medio de los dos Dantians, y de estos empezaban a crecer raíces que se convirtieron en árboles. Los árboles se entrelazaron entre los dos Dantians, creando su propio mundo, entre sus dos Dantians, y comunicando su poder divino, con su poder de línea de sangre. Ambos poderes empezaron a recorrer el árbol que les servía de camino, y a juntarse en sus ramas entrelazadas. Chu Fen gritó de dolor, mientras sentía que todo su cuerpo estaba en llamas, y que lava corría por sus venas, pero su cuerpo no estaba sufriendo daños, todo lo contrario, se fortalecía y cambiaba. Chu Fen liberó todos sus potenciadores, y en su frente una nueva marca apareció, la marca de un gran árbol, dándole un sexto potenciador que elevó su cultivo de rango 1 de semidios, a rango 7 de semidios. En resumen, parecía que había ganado otro potenciador, pero mirando su cuerpo, ese solo era un pequeño cambio, pues su cuerpo sufrió una transformación tan grande, como cuando se convirtió en un cuerpo divino, y los poderes que antes no se mezclaban y se miraban con apatía y hasta enemistad, ahora se integraron, y el árbol sagrado era su punto de fusión, lo que les hacía inseparables, como si fuesen un solo poder unido. Su cuerpo también se había fortalecido al extremo, y si sus venas antes eran de acero, ahora eran una aleación insondable, que podría liberar el poder de su línea de sangre y poder divino sin inmutarse. Por primera vez, su cuerpo estaba al mismo nivel que su línea de sangre y poder divino. Jajajajaja, Chu Fen se carcajeó de felicidad. Esto se siente genial, dijo Chu Fen, usando matrices de sello sobre sí mismo para esconder sus potenciadores dentro de su cuerpo. Aún así, su aura de batalla no disminuyó en lo absoluto, su cuerpo ya no necesitaba ser fortalecido por sus potenciadores para liberar su máximo poder. Chu Fen, esta reina está algo sorprendida, dijo su dama reina. Solo es algo interesante, bufó Xueji con tono apático, pero lleno de envidia. Chu Fen, ¿ya has avanzado a semidios? ¿Dónde está mi energía de fuente? Grunó. Chu Fen la ignoró, aún tenía otro lugar a donde ir en el reino de Chiliocosmos y era el río sagrado de la noche oscura. El problema era que no sabía dónde estaba este río en este momento, sin embargo, encontrarlo no era un problema, cuando podía usar los portales dejados atrás por Zhuge Yuankong, que cubrían la galaxia de la luz santa, aunque sería algo fastidioso buscarle por todas partes. Y una semana de búsqueda después, Chu Fen se encontró un río dorado que fluía en las nubes en una noche oscura, y sin dudar, se lanzó a sus aguas doradas.
Chu Feng se sumergió, y no tardó en ser atrapado en una matriz, que lo llevó a un reino interior. Chu Feng sonrió. Conejillos de Indias, vengan a mí, pensó Chu Feng en su mente, mientras mostraba una sonrisa maligna. Chu Feng miró que debajo de él había gente y estaban en una especie de campo de cultivo. Ellos cultivaban hierbas extrañas, que además de ser un recurso de cultivo, también poseían comprensión marcial. Chu Feng se interesó de inmediato en estas plantas. Los granjeros que eran cultivadores del reino del exaltado marcial, pero en este lugar eran solo esclavos, lo miraban con asombro. Según lo que sabía Chu Feng, ellos eran prisioneros de una criatura de la era antigua, que era un disco verdadero, pero que estaba herido, y necesitaba estas hierbas para curarse. Sin embargo, llevaba miles o millones de años así, pues este era un método realmente lento. Chu Feng hizo un gesto de su mano, y recogió todas las muestras de hierbas medicinales que pudo, además del terreno y el agua con que los granjeros las regaban y alto. Dijo una anciana con voz firme, apareciendo en el lugar, y tratando de detener sus acciones, pero su aura era demasiado débil para interferir con la de Chu Feng, a pesar de que ambos eran semidioses de rango 1. Tranquilícese anciana, he venido a liberarles, soy Chu Feng, del clan Chu, explicó Chu Feng. Joven Chu Feng, soy Song Yuei, tu cultivo es extraordinario, pero los guardias de este lugar son semidioses de rango 3. Ahora ven conmigo, ocultémonos antes de que ellos vengan a averiguar quién hace alboroto, he colocado una matriz espiritual alrededor de este lugar, ellos no podrán entrar con facilidad, aseguró la anciana. Chu Feng recordaba eso, los guardias no podrían entrar a este lugar. Anciana, prepárese a salir de este lugar, dijo Chu Feng, y de un paso desapareció de las tierras de cultivo, para internarse en un bosque, justo encontrándose con un grupo de hombres que se acercaban a la aldea, algunos de ellos semidioses, la mayoría exaltados marciales. Chu Feng los apresó a todos sin que se enteraran de quién los atacó, y siguió hacia donde sentía una presencia similar a la de Yue Yue, lo que significaba que esta era en efecto, una criatura de la era antigua. Chu Feng avanzó por el bosque, hasta que llegó a un claro, y se encontró con una criatura de la era antigua, en un claro de bosque, sellado en una especie de altar de piedra. ¿Quién eres?, preguntó la criatura al notar su presencia. La criatura trató de reprimirlo con su aura, que era la de un semidios de rango medio, pero Chu Feng liberó su propia aura, que era capaz de superar 14 rangos de cultivo, y con la cual ningún semidios sería capaz de hacerle frente, aunque no usara sus potenciadores, y la criatura fue aplastada, mientras era sellada por multitud de matrices, y luego reducida para ser metida en el saco cosmos de Chu Feng. Mi dama reina, este tipo está herido, pero en realidad es un dios verdadero. En cuanto logre curarlo, podremos exprimirle su poder marcial para crear energía de fuente, y así podrás avanzar a Dios verdadero, explicó Chu Feng. Su dama reina se rió con alegría. Chu Feng, puedes abrazarte a la pierna de esta reina se encargará de cualquiera que quiera intimidarte, declaró su dama reina. Chu Feng apareció a su lado en su palacio espiritual, y mientras su dama reina parpadeaba, Chu Feng de forma literal se abrazó a una de sus piernas de jade. ¿Qué estás haciendo?, chilló su dama reina. Mi dama reina, me estoy abrazando a tu pierna, por favor cuida de mí, dijo Chu Feng y le besó la pierna. Suéltame, depravado, chilló su dama reina, dándole puñetazos desesperados en la cabeza, mientras su cara estaba toda roja. Xueji, que estaba cultivando y ya estaba a punto de avanzar a semidios, puso los ojos en blanco y los ignoró. Mi dama reina, cuando te cases conmigo, tendremos una linda niña como Yao Yao, dijo Chu Feng también apoderándose de su otra pierna y dándole un beso. Hay alguien fuera, gritó su dama reina a la desesperada, y Chu Feng hizo una mueca, porque era verdad. Chu Feng suspiró, y soltó a su dama reina, que respiraba de forma agitada, y estaba toda roja. Chu Feng volvió su conciencia fuera, y encontró a la anciana de antes, observando con asombro, cómo el mundo creado por la criatura de la era antigua, empezaba a desaparecer. Ella estaba acompañada de otro anciano milenario. Joven, soy Bai Xiu, ¿cómo has podido derrotar a ese monstruo?, preguntó el anciano que acompañaba a Song Yuei. Chu Feng les hizo una reverencia a ambos ancianos. Mayores, no sé si son conscientes de los reinos superiores del cultivo, pero mi maestro es un dios celestial, él me informó de este lugar, y me contó sobre esta malvada criatura de la era antigua. Aunque según él era un dios verdadero, y yo solo he conseguido un semidios.
El caso es que no fue por mi propia fuerza que lo he atrapado, mi maestro me ha dado una matriz para sellar dioses verdaderos, y por eso me fue fácil capturarlo, y liberarles a todos ustedes, explicó Chu Feng. Chu Feng sabía que este anciano Bai Xiu, en realidad era un dios verdadero, y también una criatura de la era antigua, el ancestro del clan caza vendaval de la era antigua, que tenían su dominio en esta galaxia de la luz santa, pero quedó atrapado allí. Ahora él era libre, y si quería podía suprimir a Chu Feng, por lo que Chu Feng no quería que se planteara tal posibilidad en su mente, y de una vez advertía de forma furtiva, que tenía un maestro que lo mimaba, y al que este anciano no podía intimidar, aunque según lo que él sabía en este momento Zhuge Yuankong solo era un dios verdadero. Joven, ¿cómo se llama tu maestro? Debemos agradecerle este favor, dijo Bai Xiu, y Chu Feng sonrió en su mente, porque su estrategia dio resultado. Mi maestro es una persona algo especial, él usa muchos nombres, pero su nombre real es Zhuge Yuankong, no creo que el mayor le conozca, él es un ermitaño y no se relaciona mucho con la gente, dijo Chu Feng haciendo otra reverencia humilde. Por supuesto, Bai Xiu conocía a Zhuge Yuankong, este viejo era una criatura de la era antigua que podía salir de su mundo y había viajado por todos lados, antes de quedar atrapado en esta matriz, él conocía a mucha gente, incluso había estado en el clan Chu y conocía el origen de Chu Feng. Joven, aunque fuera una persona conocida, este viejo no lo conocería, porque he pasado la mayor parte de mi vida atrapado en este lugar, este viejo solo quería saber el nombre de su benefactor, para tenerlo en cuenta en un futuro, dijo Bai Xiu con aparente humildad, pero como no estaba usando su fuerza, Chu Feng supuso que su estrategia fue efectiva, y el anciano no se atrevería a ser imprudente con él. Mayores, esta prisión pronto desaparecerá. Como dije antes, soy parte del clan Chu, que es el gobernante de este reino superior Gran Chilio Cosmos, donde nos encontramos ahora. Si los mayores necesitan un lugar donde quedarse, les invito a mi clan Chu como ancianos invitados, mi clan Chu no les tratará mal. También pueden invitar al resto de personas atrapadas en este lugar que quieran unirse, propuso Chu Feng, pues ya era hora de elevar el estatus del clan Chu, y todos los prisioneros de este lugar eran grandes cultivadores, al menos en el estándar de la galaxia de la luz santa. Eso era por supuesto, en la superficie, porque en esta galaxia, se escondían muchos poderes y criaturas aterradoras, no convenía hacer demasiados alborotos, porque en este lugar, los alborotadores desaparecían sin dejar rastros, en opinión de Chu Feng, esta era la galaxia más peligrosa de todas. Joven maestro Chu Feng, antes fui encerrada en este lugar, pero estaba cumpliendo una misión para el clan Chu. ¿Sabe el joven Chu Feng de alguien llamado Chu Xuanyuan en el clan Chu? Preguntó Song Yue, y Chu Feng no pudo evitar apretar los dientes, aunque ya conocía la relación de esta anciana con el padre desobligado. Él es mi padre, gruñó Chu Feng con renuencia. No está en el clan, si no está en los reinos inferiores, supongo que debe andar por allí haciendo escándalos o perdiendo el tiempo, agregó. La anciana lo miró con incomodidad, porque la mayoría de las palabras de Chu Feng fueron gruñidas. Joven maestro Chu Feng, hablaré con el resto de personas, pero por mi parte, aceptaré su invitación, dijo Song Yue con incomodidad. Chu Feng asintió. Eso es bueno, entonces esperaré para guiarle a mi clan, yo también he estado fuera por algunos años y ya es hora de que vuelva, dijo Chu Feng. Y al final, las personas que aceptaron venir con Song Yue eran pocas, la mayoría de los prisioneros del Señor de la Noche, que era como se hacía llamar la criatura de la era antigua que retenía a esta gente, estaban ansiosos por regresar con sus familiares y conocidos. Chu Feng supuso que se armaría un gran revuelo en la galaxia de la luz santa, porque allí, un exaltado marcial era algo que en la superficie haría un gran revuelo, pero si estos tipos se ponían a armar escándalos, pronto descubrirían que en las profundidades de esta galaxia habían criaturas a las cuales les molestaba el ruido, por lo que ellos hicieran no le importaba a Chu Feng, a menos de que perturbaran su propia paz, en cuyo caso, él mismo los despacharía sin ninguna contemplación. Y Chu Feng guió a las pocas decenas de personas al clan Chu, y por el camino, Song Yue le contó que ella había sido la sirvienta de su abuela, Song Luoyu, y que fue ella la que trajo al padre desobligado al clan Chu, cuando era bebé, por encargo del abuelo de Chu Feng, Chuan Xian, cuando este y su abuela se vieron en grave peligro tras una batalla desesperada. Chu Feng sabía más que eso, pues sabía la historia de trasfondo que terminó en ese desastre, debido a los celos de una de las amigas de su abuela, a la que Chuan Xian rechazó, y esta mandó a matar a Song Luoyu y a todo su clan. El clan de esta mujer también veía a Song Luoyu como una amenaza, y la apoyaron en su masacre.
Todo esto fue en la galaxia Totem, y Chu Fen tenía este asunto familiar en su lista, pero su prioridad era encontrar a su abuela, y a su abuelo, quien inició la tradición de padres desobligados, abandonando al padre desobligado de Chu Fen, quien tomó el ejemplo, y considerándose una gran persona por el hecho de ser abandonado al nacer, tomó el ejemplo al pie de la letra, y arrojó a Chu Fen a un pozo, para que también creciera solo, así sería una gran persona que se hizo a sí mismo, como él, y Chu Fen sacudió la cabeza, para evitar pensar tonterías. Él pensó en los datos curiosos de este asunto, para alejar los pensamientos sobre el padre desobligado de su cabeza. Habían cosas interesantes en esta historia, y era que la familia de Chu Fen eran eugenistas, comenzando con su abuelo, que dejó su clan en busca de una mujer digna de recibir su semilla y línea de sangre. Él encontró a Son Luoyi, que era un prodigio, y de forma descarada, le pidió tener un hijo. Para sorpresa de todos, Son Luoyi aceptó la oferta, y nació Chu Xuanyuan, un tipo con una línea de sangre muy poderosa. Chu Xuanyuan, que parecía querer imitar a su padre, también miró hacia abajo en todas las mujeres, y hasta que no conoció a la madre protectora, otra prodigio extraordinario, que también buscaba un pretendiente digno, no se casó. De esa relación, nació Chu Fen, aunque de nuevo hubo problemas, porque los del clan Jie eran fieles defensores del incesto, y no toleraban las mezclas de sangre con otros clanes celestiales, por lo que la madre protectora estaba en líos. En su clan, el castigo por no ser un incestuoso era la muerte, y su madre fue apresada, y se rumoreaba que su cultivo fue lisiado. A Chu Fen no le interesaban estas historias, porque no tenían lógica alguna. Sus recuerdos de otro mundo no llegaban hasta el final de su historia, pero las inconsistencias eran claras. ¿Por qué el clan Jie lisiaría a su mayor genio? Si ellos pretendían hacer eso, solo dejarían un cuerpo inútil, por lo que no había diferencia con ejecutarla como dictaba la ley. Estos rumores le hacían pensar a Chu Fen que ella solo estaba recluida, porque al igual que el padre desobligado, ella tenía enemigos dentro de su clan, y estos no estarían contentos de que ella saliera impune de su violación flagrante a sus leyes incestuosas, por lo que Chu Fen estaba relativamente tranquilo respecto a esto. Aun si los rumores eran ciertos, Chu Fen no exterminaría al clan de los incestuosos, él solo lisiaría a los responsables, y luego curaría a su madre, y la traería al clan Chu, una vez pudiera ir a liberarla. Y unas horas después de iniciar su viaje, su grupo llegó a las montañas que ocupaba el clan celestial Chu, un territorio que ocupaba el espacio de lo que en los recuerdos de otro mundo de Chu Fen, serían varios continentes, pero ellos solo llegaron a la ciudad central, que eran las residencias del clan. Una gran ciudad, y estaba protegida por matrices de nivel espiritista mundial de capa Dios marca dragón blanco. Este era el actual nivel de Chu Fen. Él no había creado esta matriz, sino una de las Yas, que había dejado en el clan Chu, y que actualizaba cada vez que tenía algún nuevo conocimiento. Además de la matriz defensiva, que no dejaba ver el interior del clan, en las afueras de este, todo era normal, aunque los guardias usaban una matriz sobre ellos, que impedía a los curiosos ver su cultivo marcial. Los guardias al verlo acercarse se apresuraron a dejar sus puestos, y a ponerse sobre una rodilla delante de él mientras saludaban ahuecando el puño. Joven maestro Chu Fen, bienvenido de vuelta al clan, espero que su viaje haya sido de provecho. Saludó uno de los guardias que había tomado el liderazgo con tono emocionado. Chu Fen asintió, él ya había notificado a los ancianos que volvería, y que no hicieran escándalos, porque quería que todo siguiera tranquilo en el reino superior Gran Chilio Cosmos. Él era un semidios en este momento, pero eso aún no era suficiente para tomar esta galaxia, que estaba llena de bestias pardas agazapadas en cada rincón. Chu Fen no daría un paso al frente, hasta que pudiera enfrentarse a esos viejos, y no ser uno de los tantos alborotadores, que terminaron en el olvido, por haber perturbado la paz de estos ancianos ocultos. Estos son mis invitados, y con el permiso de los ancianos supremos y el jefe de clan, les recomendaré para ser nuestros ancianos invitados a partir de ahora, por eso pueden abrir la matriz y darnos paso, dijo Chu Fen, y los guardias se levantaron para abrir una puerta en la matriz, aunque esta era un pozo de oscuridad, y seguía sin verse nada dentro. Esto era obra de Chu Fen, que no quería que ningún espía pasara por allí por casualidad, y diera un vistazo hacia adentro, descubriendo todo lo que había cambiado en el clan. El anciano Bai Xiu, que había decidido seguirle, tal vez por curiosidad, o porque estaba planeando algo y quería confirmar si Chu Fen estaba mintiendo, frunció el ceño al ver la puerta.
Mayores, no se preocupen, esta es una formación espiritual, que me ha enseñado a hacer mi maestro, aunque la he hecho con mi poder espiritual, como es una técnica espiritual avanzada, creada por mi maestro, tiene un nivel de protección muy bueno a la vista, e incluso un dios verdadero, no podía espiar este lugar con facilidad, explicó Chu Fen, buscando excusas porque el anciano debía estar preguntándose cómo era que la vista de un cultivador de nivel dios verdadero, podía ser bloqueada por una matriz de nivel semidios. Chu Fen entró en primer lugar y los demás le siguieron, pero al entrar, Chu Fen parpadeó, al ver decenas de miles de personas reunidas en el lugar. Joven maestro Chu Fen, bienvenido de vuelta al clan. Saludó la multitud. La multitud había dejado un pasaje de 20 metros de ancho, y al final de este, a algunos kilómetros, estaban los ancianos supremos del clan, y el jefe del clan, que le saludaron ahuecando el puño. Todos en el clan llevaban matrices que ocultaban su cultivo, pues en estos últimos años, los alborotadores y traicioneros, habían aprendido a obedecer la ley, y a tener siempre en cuenta los intereses del clan antes de actuar, pues querían que les dejaran entrar a las salas de cultivo, y se les diera recursos. A los pocos que persistieron en su comportamiento traicionero y pretendieron traicionar el clan, los ancianos fueron despiadados, y los ejecutaron públicamente, lo que alentó a los demás alborotadores a seguir la ley del clan y sentar cabeza, para que las ideas de traición o rebeldía, desaparecieran de ellos. Chu Fen suspiró, pues él había dicho que no quería escándalos fuera del clan, y ciertamente, este era un recibimiento pomposo, pero como estaba dentro de la matriz protectora, afuera no se notaría nada. Las personas que le acompañaron, también parpadearon por el recibimiento. Mi maestro ha dado algunos regalos al clan, que han sido significativos para todos, por lo que nuestros ancianos y líder le están muy agradecidos y esta es una manera de mostrar nuestro respeto hacia él, explicó Chu Fen, para reforzar la idea de que su maestro, que en realidad era tan desobligado, como el padre desobligado, siempre estaba al pendiente de él. Mayores, saludemos a mis mayores, dijo Chu Fen, guiando el camino hasta el jefe de clan y los ancianos supremos. Por el camino, el clan Chu le daba la bienvenida a Chu Fen, con reverencias y ovaciones. Al llegar hasta donde estaba el jefe de clan, Chu Fen saludó con una reverencia y ahuecando el puño. El jefe de clan y los ancianos asintieron, y Chu Fen presentó a sus invitados. Y ancianos, Song Yuei es un semidios de rango 1, dijo Chu Fen, una vez estuvieron en la sala de reuniones del jefe de clan. Chu Fen les explicó a los ancianos el origen de Song Yuei y las personas que le acompañaron al clan. ¿Quieres usarlos para aumentar la fuerza oficial del clan? También a tu maestro, dijo el jefe del clan, comprendiendo el plan de Chu Fen. Chu Fen asintió. Había cientos de miles de personas encerradas en ese lugar, la historia pronto se hará pública, y todos saben que Song Yuei es un semidios de rango 1, y era la más fuerte en ese lugar, explicó Chu Fen, y los ancianos supremos y el jefe del clan, que en estos momentos eran semidioses, estuvieron de acuerdo con su plan al momento. Chu Fen dejó todo a cargo de los ancianos, y se retiró a su palacio junto a sus prometidas e invitadas. Y una vez en el palacio central, Chu Fen llamó a sus prometidas para comer con ellas, y éstas salieron de sus salas de cultivo mirándole con enemistad, porque no había logrado desbloquear su línea de sangre y liberar su aura de batalla. Chu Fen solo podía suspirar, ellas ya podían superar a cualquier usuario de línea de sangre, gracias a la comprensión de esta, cedida por Chu Fen, y el poder de su línea de sangre y poder divino combinados, estas mujeres realmente no sabían lo extraordinario de su cultivo, ellas solo se comparaban con él, que había despertado su línea de sangre y poder divino por completo, algo que hasta ahora, Chu Fen no había visto, y ni siquiera en sus recuerdos había logrado nadie, y Chu Fen supuso que sin el uso de computadoras cuánticas, nadie lograría. Queridas prometidas, su avance ya es suficiente, deberían tomarse unas vacaciones, dijo Chu Fen mientras ellas tomaban asiento en la mesa, y Yao Yao saltaba sobre él para sentarse en su regazo. Ella ya era un exaltado supremo. Chu Fen, ¿cómo podemos liberar el poder de nuestra línea de sangre? Ahora que hemos avanzado a semidios, solo se ha vuelto aún más difícil, dijo Su Rou con un suspiro. Tranquilas, eso es normal, su línea de sangre se irá fusionando con sus cuerpos, y a medida que avancen, esta irá liberando su poder. Ya es algo impresionante que estando en el reino de semidios, puedan potenciar su cultivo por 3 niveles con su línea de sangre y 2 niveles con su poder divino, eso es algo que ningún semidios en estas 9 galaxias puede hacer.
En mi opinión, lo que flaquea es su poder divino, pues este no es inferior a su línea de sangre, y ustedes no han logrado potenciar su cultivo en 3 rangos usándole, su manifestación de poder divino es deficiente, dijo Chu Feng. Todos ustedes son unos monstruos, dijo una niña rubia de ojos azules acercándose a la mesa, junto con una niña que se veía aún más pequeña. Ella tenía el cabello blanco y una expresión algo melancólica, que contrastaba con la expresión orgullosa y arrogante de la niña rubia, que vestía túnicas doradas, como si fuese una especie de emperador. Sus prometidas miraron al par de niñas que sin preguntar tomaron asiento. Chu Feng tuvo un pequeño dolor de cabeza. En realidad Wen Shui y Bai Liluo ya tenía más de 60 años de haber nacido, y Wen Shui había estado sellada por cientos o miles de años, ellas dos eran las personas más ancianas en la mesa, pero su apariencia era muy joven. Solo he invitado a mis prometidas, pero si quieren quedarse, también son bienvenidas, dijo Chu Feng con impotencia. Nosotras también somos tus prometidas, ya que nos has ultrajado, debes tomar tu responsabilidad, dijo Wen Shui con frialdad. Sus prometidas le miraron a él y Bai Liluo agachó la cabeza con vergüenza. Chu Feng solo me ha ayudado, dijo Bai Liluo con un hilo de voz, mientras agachaba la cabeza. A mí me tocó de forma inapropiada, ya no podré casarme, dijo Wen Shui con descaro. Sus prometidas parpadearon. Solo le azoté el trasero porque trató de comerse mi línea de sangre, explicó Chu Feng, pero se encogió de hombros, porque tampoco era que él rechazara prometidas. Como sea, hermana Bai Liluo, Wen Shui, bienvenidas, dijo con una sonrisa. Queridas prometidas, les he llamado a todas acá y Chu Feng, abre la puerta espiritual, ordenó su dama reina con tono frío, interrumpiendo sus palabras. Chu Feng parpadeó y abrió la puerta espiritual. La dama reina salió, miró a todas con indiferencia, se sentó a la mesa, mientras sus prometidas la miraban con asombro, pues sus acciones también eran una declaración. Bueno, como iba diciendo, las he llamado, porque tengo algo importante que decirles, dijo Chu Feng. Con toda la información que he reunido hasta ahora, ya sé quién es mi madre y cuál es mi origen. Por eso, de ahora en adelante, me quedaré en el clan Chu, hasta que mi fuerza mejore, y tenga el poder de resolver mis asuntos familiares, explicó Chu Feng. Chu Feng tenía planes de liberar el sello de su línea de sangre espiritual, pues ya tenía todo lo que necesitaba, y podía defenderse de cualquier intento de espionaje a su cuerpo y habilidades, gracias a la matriz de ocultación que había robado de Sima Xiantu. Chu Feng, si te vas a quedar en este lugar, me gustaría explorar este reino superior, dijo Zilin, que parecía no querer seguir tratando de liberar su poder de línea de sangre. Chu Feng, yo también iré, dijo Su Mei. También me gustaría explorar, pero quiero tomarme un tiempo para volver al mar oriental, dijo Ya Fei. Podemos acompañarte, dijo Zilin. También me gustaría ver a mi abuelo, agregó. Chu Feng, yo las acompañaré, dijo Su Rou. Chu Feng asintió. Pueden explorar, pero en todo momento, deberán llevar insignias del clan Chu, y deben de tener cuidado con los desconocidos. Esta galaxia no es lo que parece en la superficie, y tiene a los cultivadores y los monstruos más aterradores, advirtió Chu Feng, que gracias a sus recuerdos de otro mundo, sabía la clase de cosas que se ocultaban en esta galaxia. Incluso había criaturas de pesadilla, que Chu Feng quería estudiar, pero no se atrevería a acercarse a ellas, hasta que pudiera ponerles un pie sobre sus cabezas con seguridad. Chu Feng preferiría que sus prometidas se mantuvieran en el palacio central, pero él tampoco las obligaría a permanecer encerradas. Si es algo que te preocupa, entonces debe de ser algo serio, tendremos cuidado, dijo Su Rou. Chu Feng miró a Tan Taixue, Miao Miao, Bai Liluo y Wen Shui. No me interesa salir, dijo Wen Shui. Bai Liluo negó con la cabeza, al igual que Tan Taixue y Miao Miao. ¿Y Chu Feng, puede sacarme de este lugar sin convertirme en un espíritu demoníaco? Preguntó su dama reina, cuando Chu Feng volvió a su laboratorio, para ver cómo iba la matriz prisión para el Señor de la Noche. La única en el laboratorio, era Yao Yao, que estaba en los hombros de Chu Feng, jugando con su cabello. Mi dama reina, tus deseos son mis órdenes, dijo Chu Feng con una sonrisa. Eso era demasiado fácil para él, pues tenía el método del emperador de la masacre para hacerlo, e incluso podía convertir a espíritus demoníacos en espíritus mundiales sin ningún esfuerzo. Entonces sácame de aquí, ordenó su dama reina. Yo también quiero salir, dijo Xueji. Xueji, pronto saldrás, pero al mundo espiritual Asura, pues planeo liberar el sello sobre mi línea de sangre espiritual, dijo Chu Feng.
Liberar a Xueji al mundo marcial, era una locura que él no haría, ni que le llevara a 2 reinos de cultivo. Esta mujer era realmente venenosa, y las cosas que había hecho en sus recuerdos de otro mundo le daban repelús. Chu Fen, me convertiré en tu esposa, sentenció Xueji. Chu Fen parpadeó, pero luego sacudió la cabeza y la ignoró, para empezar a crear la matriz que traería a su dama reina a este mundo. A Chu Fen le gustaban las bellezas, pero no moriría al ser cegado por la belleza. Tener a Xueji a su lado, era como caminar por allí con un escorpión venenoso en el cuello. Chu Fen ya le había pagado suficiente, pues ella ya era un semidios, y él planeaba ayudarle a subir a dios verdadero antes de devolverla a su propio mundo, como compensación por su tiempo de encierro. Y 2 horas después, su dama reina y él, observaban las montañas del clan Chu desde la terraza del palacio principal. Su dama reina sostenía a Yao Yao sobre sus piernas mientras ésta jugaba con ella. Chu Fen observaba la luna llena, sentado en el suelo. Es un lugar pacífico para vivir, dijo Bai Liluo, acercándose y sentándose a su lado, y mirando las montañas iluminadas por la luna. Chu Fen pensó que desde que cortó la cabeza de las serpientes más traicioneras, y puso a cargo a los que respetaban las leyes del clan y actuaban por el bien del clan, el clan Chu se había convertido en un lugar agradable y tranquilo. Chu Fen estaba pensando en mejorar las matrices de las formaciones de línea de sangre, pues el nivel de talento del clan seguía siendo bajo, solo avanzaban, porque la comprensión marcial que compartía Chu Fen, era en extremo compatible con ellos, pero la línea de sangre era débil y tardaba generaciones en mejorar. También podía sembrar algunos recursos de cultivo. Las plantas que obtuvo en la prisión del Señor de la Noche eran un buen recurso para el clan y su fundación, pues un día, los 100.000 palacios ya no producirían recursos de cultivo en tanta cantidad para mantener a todos. Es una gran cantidad de recursos de cultivo. Si tienes excedentes, los tomaré, dijo Wen Shui acercándose y sentándose al lado de Bai Liluo. Su dama reina miró a ambas recién llegadas con frialdad, pero antes de que dijera nada, Zilin, Sumei, Surou, y Yafei, caminaron y se sentaron alrededor. Sumei fue descarada, y se sentó a su espalda, para abrazarle. Hasta Tam Taishue llegó por allí luciendo sus túnicas blancas y caminando como un hada de fantasía para sentarse junto a ellos. Chu Fen, ¿qué piensas hacer con tu padre?, preguntó Tam Taishue, y Chu Fen apretó los dientes, recordando que ese bastardo había puesto una matriz sobre él, y según Zhuge Yuankong, lo marcaba como su hijo. Chu Fen, hay peores padres, dijo Zilin con un suspiro. Los padres de Zilin no eran despreocupados, pero eran tan idiotas que vendieron a su propia hija por algunos beneficios, y ella fue envenenada y tratada como un recurso de cultivo. Si no hubiese estado su abuelo para defenderla, ella habría muerto. Si se comparaban con el padre desobligado, este era todo un ejemplo. Lo sé, dijo Chu Fen mirando las montañas donde residía el clan Chu, y haciendo un gesto hacia ellos. Este clan era de serpientes, pero como llevan mi sangre, decidí ignorar sus faltas. Planeo hacer lo mismo con la familia de mi madre, aunque si ella quiere deshacerse de algunos de ellos, me da igual. Sé que en realidad el padre desobligado ni siquiera tiene la culpa, él creció solo, y a su modo retorcido de ver, aunque causó desastre tras desastre, eso no le importa y tiene una gran opinión de sí mismo, por lo que quería que su hijo fuera igual. Además, creció en este clan de malvivientes, él nunca entendió lo que era una familia o la responsabilidad de un padre, por lo que ni siquiera tendría que estarle reprochando nada. De hecho, ese tipo no entiende mi reclamo, por lo que no tiene sentido enojarse con él, pero al pensar en el camino que pude haber tomado debido a sus tonterías, no puedo evitar enojarme, dijo Chu Fen con ira. Si Chu Fen no tuviese sus recuerdos de otro mundo, y no supiera lo que era una familia, con todo lo que había vivido, él hubiese terminado igual de loco que el padre desobligado. ¿Estás enojado con él por lo que pudo ser si seguías sus pasos?, preguntó su dama reina, captando sus palabras con claridad. Chu Fen suspiró y asintió. Era un sentimiento como el de haber sobrevivido a una gran catástrofe, y luego ver el responsable de ello enfrente de él. Él sin duda querría darle bofetadas hasta calmar su ira. ¿Por qué querría tu padre que siguieras su mismo camino?, preguntó Bai Liluo. Por lo general, los padres quieren mantener a sus hijos protegidos, explicó. Es por la línea de sangre, supongo que entró en estado de locura en su juventud, y quería forjar mi carácter para que mi línea de sangre no fuera a controlarme un día de estos, explicó Chu Fen, y sus esposas que también tenían su línea de sangre parpadearon en confusión, pues nunca habían tenido tales problemas.
Las líneas de sangre no tienen interés en controlar a sus portadores, pero en estados de ira y descontrol, cuando se produce una lucha por la supervivencia, la línea de sangre puede surgir, pero según mis estudios, esto solo ocurre por el propio deseo del portador y su miedo a la muerte. Aún así, cuando la línea de sangre se manifiesta, su mente y la del portador se enfrentan, y pocas o ninguna línea de sangre es sumisa, por lo que la voluntad superior es suprimida, y a veces también destruida, dejando el cuerpo como una simple marioneta de su línea de sangre, explicó Chu Feng. Eso es muy peligroso, dijo Zhurou alarmada. Tranquilas, ya he resuelto ese asunto, creando una matriz de sellado por si eso sucede. Luego, en reinos superiores, su mente y la de la línea de su sangre, ya estarán a la par, por lo que no habrá problemas, explicó Chu Feng. En realidad, el método del padre desobligado, no evitaba que el portador perdiera la conciencia ante la línea de sangre, eso era imposible debido a la diferencia de poder en reinos inferiores de cultivo. Lo que hacía el método del padre desobligado, era que aumentaba las probabilidades de sobrevivir, y de que la mente no fuera destruida, debido a la presión de la línea de sangre, por eso el Chu Feng de sus recuerdos, nunca murió, en las numerosas ocasiones en las que perdió el control y su línea de sangre se manifestó. Es bueno saber eso, dijo Tan Taishue. No deberías enfadarte con las personas que te aman, sino compartir tu tiempo con ellas, aconsejó Bai Liluo con melancolía. Ella había perdido a todos aquellos que consideraba sus familiares. Chu Feng levantó el brazo derecho y abrazó a Bai Liluo contra su pecho. Hermana Bai Liluo, tiene razón, y aunque no prometo sonreír, haré lo posible por dejar este asunto atrás cuando vuelva a encontrarme con el padre desobligado, prometió Chu Feng, pero no por el padre desobligado, sino por los sentimientos de Bai Liluo y sus prometidas, que no querían que se peleara con su familia. Y la mitad de sus prometidas partieron al siguiente día, y el resto se tomó vacaciones de su cultivación. Chu Feng envió a Tan Taishue a visitar a su padre. Ella no había propuesto ir a visitarlo, pero Chu Feng sabía que esto era porque ella estaba algo dolida por lo sucedido en su despedida, pero como Bai Liluo había dicho, la familia era importante, y Chu Feng también haría lo posible porque sus prometidas también estuvieran bien con sus familias. En cuanto a Chu Feng, él tenía muchas cosas que hacer en este descanso de sus viajes. En primer lugar, quitar el sello de su línea de sangre espiritual. Ya era tiempo, y con su matriz protectora, si él no quería revelar su línea de sangre, nadie podría verla, por lo que ya no tenía sentido mantener el sello. En segundo lugar, ayudar a su dama reina a ascender a Dios verdadero, y así deshacerse de las pequeñas amenazas. Para las grandes amenazas, como su propio desvergonzado y siniestro maestro, aún quedaba esperar un poco. En tercer lugar, Chu Feng debía usar la formación que obtuvo del cementerio Asura, para apresar al Señor de la Noche, curarlo, y luego exprimirle poder marcial y espiritual, para aumentar su poder espiritual y hacer que su dama reina avanzara de Dios verdadero. También estaba el asunto de mejorar la línea de sangre de su clan, pues él pretendía hacerles los gobernantes de la galaxia ancestral marcial, y para eso, su talento debía estar a la par de los grandes poderes de otras galaxias. Aumentando la calidad de la línea de sangre, también disminuyan los recursos de cultivo empleados y bueno, eso no aplicaba para la línea de sangre de Chu Feng, que si no fuera por su poder divino haciendo presión, esos tipos codiciosos, le tendrían mendigando recursos por todos lados para poder avanzar. Él tendría que limitar la mejora al poder marcial, porque si daba ambas ventajas, espiritual y marcial, el consumo de recursos se duplicaría. Y Chu Feng se tomó una semana para asegurar la formación que encerraría al Señor de la Noche, y después de curarle, él se elevó a Dios verdadero de rango 6, y espiritista mundial de capa dragón verdadero. Chu Feng no perdió tiempo, él hizo que sus matrices lo exprimieran a fondo, cada vez que su poder marcial y espiritual se produjera, manteniéndole siempre al límite del agotamiento. Por otro lado, también empezó sus estudios sobre su Dantian, fisonomía, y diferencias de su cultivo, con los semidioses que estudiaba en otro lado, para aumentar su propia comprensión, y seguir aumentando sus rangos de semidios. Al terminar su proyecto, las matrices ya se encargaron de la creación y extracción de energía de fuente y poder espiritual, por lo que Chu Feng estaba libre y comenzó su siguiente proyecto, que era la mejora de la línea de sangre del clan Chu. Esta mejora, no era un despertar, sino una evolución y un refinamiento, por lo que era hereditario, y bastaría con que los miembros del clan entraran una vez. Los que entrarían, serían los que habían pasado las primeras pruebas que hizo Chu Feng, el resto quedaría por fuera. Chu Feng no criaría cuervos.
La formación tardó un mes en estar preparada. Chu Feng la creó en su propio palacio central, porque en el mundo de cultivo marcial, a menos de que se pagara un precio enorme, no había forma de mejorar las líneas de sangre, y cualquier gran poder estaría interesado en ello. Chu Feng aseguró su uso, mintiendo a los ancianos sobre el propósito de su mejora, al decirles que esto era un despertar y no una mejora directa. Como preparativo extra, creó una matriz de muerte segura, para ponerla en aquellos a los que mejorara su línea de sangre y si por cualquier motivo intentaban mencionar de alguna forma, algo sobre su entrada a la matriz, morirían. La razón no importaba, ya fuera que lo hicieran por voluntad propia, o bajo la influencia de fuerzas o elementos externos a su voluntad, la matriz, que era una IA, se activaría y mataría en el acto. Era cruel, pero Chu Feng no podía atender a razones en esto, pues de eso dependía la vida del clan. Con la matriz creada, y los seleccionados advertidos de las condiciones para usarla, la matriz se activó y en secreto, los elegidos fueron llevados hasta ella. Como no había que provocar ningún alboroto, esto llevaría tiempo, pues algunos de los elegidos tenían encargos fuera del clan y había que esperar a que se presentaran a hacer sus reportes. Chu Feng supervisó en persona la entrada de cada grupo de personas, y también se encargó él mismo, de grabar las matrices IAS, que se encargarían de que el secreto no saliera del clan. En cuanto al secreto máximo, que era la evolución de la línea de sangre, solo él lo sabía. Para los ancianos y los miembros del clan Chu sometidos a la matriz, esto no era una evolución, sino una mejora en su comprensión de su línea de sangre, y como ya estaban advertidos de que la mínima palabra al respecto les costaría sus vidas, el asunto no fue comentado en el clan en lo absoluto.